This morning, a new discovery inside the Great Pyramid of Giza. This corridor, it's protecting or reducing the pressure on something beneath it. It might be chamber, it might be something else. This discovery, in my opinion, is the most important discovery on the 21st century. There's all this stuff down there that just doesn't look at all like something that's natural. My first book pretty much describes what I thought it was in 1998, which was a power plant. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. It's all about that there's a lot of physical evidence of an advanced civilization from far, far, far longer ago. The only history that we know is the one we go discover on our own time. The one that's presented to us is not history, it's all lies. Some of the structures in ancient Egypt are far older than conventional wisdom. The notion that different types of civilization can coexist on the same planet shouldn't be surprising to us, because we do it, and that's what I'm suggesting was the case back then. Hay más de 100 pirámides en Egipto, siendo la más famosa la pirámide de Giza, el monumento más antiguo y reconocible del mundo, que data de hace 4.500 años. Muestra la habilidad y creatividad de sociedades pasadas. Construida con más de 2.3 millones de bloques de piedra que pesan 6 millones de toneladas, la Gran Pirámide de Giza tardó 27 años en completarse y ha estado en pie desde el siglo XXVI a.C. Las tres pirámides que conforman Giza llevan el nombre de los faraones, Jufu, Jafra y Menkaura. El edificio de Jufu en Giza está siendo escaneado actualmente por científicos que utilizan física de alta energía. Esta técnica de vanguardia mapea el interior de la pirámide escaneándola con rayos cósmicos muones, que pueden penetrar más profundo en la estructura que cualquier escaneo anterior. La capa exterior de piedra caliza blanca de la Gran Pirámide se fue desmoronando gradualmente, dejando solo su estructura central. Dos espacios enigmáticos han desconcertado a los científicos a pesar de siglos de estudio meticuloso de la pirámide. Según los escaneos anteriores de la pirámide, uno de los vacíos mide alrededor de 30 metros de largo y 6 metros de alto. Puede ser una sola habitación enorme o varias más pequeñas, y el otro se encuentra justo más allá de la cara norte de la pirámide. Los arqueólogos aún no saben para qué servían los dos espacios vacíos, pero la teoría más intrigante es que el mayor de ellos fue la tumba secreta de Jufu, faraón que reinó aproximadamente entre 2551 a.C. y 2528 a.C. Mediante una serie de escaneos que investigaron las partículas cósmicas que caen a la Tierra, un proyecto titulado Scan Pyramids descubrió los agujeros en 2017. Los muones son partículas subatómicas con carga negativa que se crean cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera de la Tierra. El hecho de que reaccionen de manera diferente a la piedra, el agua y el aire los convierte en una herramienta valiosa. Estos escaneos han revelado varios vacíos, incluyendo el pasaje de 9 metros, que se encuentra justo detrás de una configuración de piedras en forma de chevron, no muy lejos de donde los turistas entran en la pirámide. ¿Qué hay dentro de la Gran Pirámide? La leyenda cuenta que después de pasar horas solo en la cámara del rey de la Gran Pirámide de Egipto, el futuro monarca de Francia salió pálido e inestable. Nunca explicó qué lo había perturbado, pero se dice que el incidente cambió su vida. Ya sea que la historia sea o no precisa, demuestra la capacidad de la Gran Pirámide de captar tanto la imaginación de un gran líder como la nuestra. ¿Qué habría visto Napoleón para provocar tal reacción? ¿Qué es exactamente lo que alberga la Gran Pirámide? La respuesta sencilla es, bueno, no mucho. La Gran Pirámide, junto con sus vecinas, las pirámides de Jafra y Menkaura, es esencialmente solo una masa sólida de piedra. En particular, está compuesta por casi 2.3 millones de losas de piedra caliza esculpida. A pesar de su inmensa escala, la Gran Pirámide es un espectáculo para ver.
Las cubiertas externas originales de las 3 pirámides estaban construidas de piedra caliza más ligera, como se puede ver en la cima de la pirámide de Jafra. Lo que las pirámides podrían haber parecido si se hubieran construido de piedra caliza blanca es algo que solo podemos imaginar. Las pirámides de Giza, al igual que las de otros antiguos faraones y gobernantes egipcios, se usaban como tumbas reales y mausoleos. A menudo formaban parte de un gran complejo de mausoleos que también albergaba las tumbas de las reinas y templos donde se realizaban sacrificios diarios. El faraón generalmente descansaba en la cámara funeraria situada debajo de la pirámide. Las cámaras subterráneas de la Gran Pirámide nunca se completaron. El sarcófago de Jufu está en la cámara del rey, situada en el interior de la pirámide, y que se cree fue el dormitorio de Napoleón. Similar a sus vecinas, la Gran Pirámide tiene muy poco espacio abierto dentro de su masa masiva. Napoleón habría entrado en la cámara del rey a través de un pasillo estrecho y ascendente, pasando por la cámara de la reina y finalmente por la Gran Galería, un pasillo alto y abovedado. Napoleón habría observado que la cámara del rey era compacta y rodeada de grandes bloques de piedra. Dado que los egipcios no empezaron a pintar las cámaras funerarias con escritos jeroglíficos hasta las pirámides posteriores, el área habría sido extremadamente estéril. Las pirámides también habrían sido saqueadas mucho antes de la campaña egipcia de Napoleón, a finales del siglo XVIII. No habría descubierto ninguno de los tesoros legendarios en la habitación, solo el enorme sarcófago de piedra que estaba asegurado en el suelo y que albergaba la momia del rey. Dado que la Gran Pirámide y las pirámides más pequeñas de Giza no ofrecen mucho en cuanto a exploración interior, solo podemos especular sobre lo que habría preocupado al orgulloso Napoleón. De manera similar, solo podemos especular sobre los misterios que rodean otras incógnitas de las pirámides, incluyendo los tesoros reales que podrían haber ocultado, su apariencia brillante cuando se terminaron y el esfuerzo disciplinado necesario para construirlas. En lugar de estar aisladas, las pirámides se construyeron como parte de un complejo más grande que también incluía otras construcciones como capillas, más tumbas, templos y gruesas murallas. También se han encontrado piezas de barcos funerarios, los mejores de los cuales están en Giza. La construcción de pirámides alcanzó su auge durante las cuarta a sexta dinastías. Incluso después del primer siglo, la gente continuó construyendo pirámides más pequeñas. Aunque se han descubierto algunos de sus restos, es muy probable que muchos más permanezcan ocultos bajo la playa. En esta categoría se encuentra la legendaria tumba de Cleopatra. El nacimiento de Cleopatra en el 69 a.C. ocurrió durante un período clave en la historia, cuando la República Romana se estaba desmoronando y el Imperio Ptolemaico estaba llegando a su fin. Se convirtió en reina de Egipto después de que su hermano menor, Ptolomeo XIII, muriera cuando ella tenía solo 18 años. Ser una monarca poderosa e inteligente no fue lo único que la hizo famosa, sin embargo. Entre sus muchos logros, destaca su campaña de encanto contra Julio César y Marco Antonio, dos de los hombres más poderosos de la antigua Roma. Dada su inmensa importancia y su posición singular en la intersección del amor, la fortuna, el poder, la política y la diplomacia, puede ser la única persona en la historia que ha alcanzado tal nivel de misterio y atracción. Nadie sabe con certeza dónde fue enterrada Cleopatra, a pesar de la inmensa importancia que tuvo a lo largo de su vida. La historiografía sostiene que quien encuentre la tumba de Cleopatra también encontrará la de Antonio, lo cual es un pensamiento fascinante, ya que Marco Antonio y Cleopatra fueron enterrados juntos. La mayoría de los arqueólogos coinciden en que la antigua Alejandría es la ubicación más probable de la tumba de Cleopatra. Sin embargo, esto sugeriría que está sumergida. Hoy en día, el mar Mediterráneo cubre la mayor parte de la antigua Alejandría. Frank Godio, un arqueólogo submarino, realizó un gran trabajo en las aguas alrededor de Alejandría a principios de la década de 2000. A pesar de la creencia persistente de que la reina del Nilo
podría estar enterrada en una tumba húmeda de Alejandría. El objetivo no era localizar su lugar de descanso, y ni siquiera se encontró evidencia de su existencia. Pero esta sigue siendo la opinión de la mayoría de los arqueólogos ortodoxos. Los terremotos y las inundaciones habrían enterrado o ahogado la tumba, independientemente de si los humanos la tocaron o no, dice Robert Gurbal, profesor emérito de clásicos en la UCLA. Sin duda, su palacio está bajo el agua, posiblemente también su tumba. Afortunadamente, hay arqueólogos que todavía están decididos a encontrar la tumba de Cleopatra y que están llenos de optimismo, entusiasmo y esperanza. Kathleen Martínez se ha dedicado por completo a encontrar a su ídolo personal, Cleopatra, desde 2009. Es una ex abogada defensora penal que se convirtió en arqueóloga. Martínez declaró en una entrevista que Cleopatra amenazó a Roma y los romanos le tenían miedo. Ella pensaba que podía conquistar el mundo, incluso siendo mujer. Era una guerrera y logró lo imposible. Por eso es mi heroína y haré todo lo posible para encontrar su tumba. Martínez presenta un argumento convincente de que Cleopatra no fue enterrada en absoluto en Alejandría, usando evidencia histórica para sugerir que lo más probable es que haya sido enterrada en un templo de Isis. Piensa que Cleopatra se encuentra en realidad en el templo de Isis en Taposiris Magna, que está aproximadamente a 45 minutos al oeste de Alejandría. Martínez afirmó en otra entrevista que Cleopatra había llegado a un acuerdo con Octavio para poder enterrar a Marco Antonio en Egipto. Quería recrear el mito de Isis y Osiris al ser enterrada junto a él. El verdadero propósito del culto de Osiris es otorgar inmortalidad. Los dioses concederían a Cleopatra y a Antonio la vida eterna, permitiéndoles coexistir en otra forma de existencia después de sus muertes. A la luz de estas perspectivas, Martínez comenzó a excavar en Taposiris Magna, el mayor templo conocido de Siris y Osiris, la deidad de la muerte, cerca de Alejandría, y ya ha hecho descubrimientos notables allí usando tecnología de vanguardia como radar de penetración terrestre, fotografía satelital, LIDAR y sensores remotos. Se descubrió un túnel de 6.5 pies de alto y 4.300 pies de largo, situado a unos 43 pies de profundidad en el templo. Sus excavaciones desde 2009 han sacado a la luz un tesoro de artefactos inesperados, incluyendo estatuas, joyas, monedas, cerámica y varias momias, una de las cuales tiene una lengua de oro, entre otros. Es posible que una sección del túnel esté sumergida debido a los varios terremotos que afectaron la región entre los años 320 y 1303 d.C., que los arqueólogos creen que fueron la causa del colapso del templo. El túnel es una réplica en carbono del famoso túnel de Eupalinos, un acueducto que se extendía más de 1000 años en la isla griega de Samos en el mar Egeo Oriental y que es considerado ampliamente como uno de los mayores logros de la ingeniería de la antigüedad. Durante excavaciones anteriores en el sitio, los arqueólogos desenterraron una plétora de artefactos adicionales, como monedas con los nombres y la imagen de Alejandro Magno y Cleopatra Septe, así como estatuas de la diosa Isis, figurillas y un cementerio lleno de momias al estilo grecorromano. Martínez ha mantenido durante mucho tiempo que la antigua reina fue enterrada en el templo de Taposiris Magna. Comenzó su excavación tras recibir autorización del gobierno egipcio. Aunque aún no ha encontrado la tumba de Cleopatra, ha desenterrado muchos otros artefactos importantes, incluido el túnel, durante los últimos 15 o 16 años. De esta manera, Martínez ha encendido y alimentado nuestros pensamientos sobre la vida lujosa y seductora de Cleopatra, reina del Nilo, los poderosos hombres romanos que adoraba y los misterios que yacen en su tumba. Por otro lado, a pesar de que pueda ser la cara más conocida del antiguo Egipto, la búsqueda de la tumba de la reina Nefertiti nunca ha sido más intensa. Ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su icónico busto de piedra caliza, yeso descubierto en 1912 en Amarna.
pero nadie ha podido precisar nunca su sitio de entierro exacto, y este misterio continúa hasta el día de hoy, atrayendo la atención de destacados egiptólogos como los doctores Nicholas Reeves y Zahi Hawass, quienes esperan poder encontrar la momia este año. La búsqueda de lo que podría ser el mayor descubrimiento de una tumba en la historia ha estado en marcha desde 2015, cuando Reeves sospechó por primera vez que la tumba de Tutankamón contenía cámaras no descubiertas que podrían albergar la momia de Nefertiti. ¿Podrían los restos de la mujer más famosa del antiguo Egipto estar escondidos en el Valle de los Reyes, molesta y cerca de la tumba de su sobrino Tutankamón, Khufu 62? ¿Podría la tumba de la reina más misteriosa y hermosa de Egipto, la esposa de su gobernante más radical, estar realmente oculta a unos centímetros de la tumba más famosa y visitada del mundo? ¿O acaso descansan en el Valle de las Reinas, un cementerio cercano que alguna vez se utilizó para mujeres reales egipcias? ¿Qué conexión, si es que hay alguna, podría existir entre el entierro de Nefertiti y Tutankamón? Nefertiti se ha convertido en la reina más famosa de Egipto, quizás incluso más conocida que Cleopatra. Fue la esposa del gobernante más revolucionario y peculiar de aquel país, Amenhotep IV, quien reinó de 1354 a 1337 a.C. Se convirtió en un monoteísta y aniconista declarado en sus primeros años como rey y cambió su nombre a Akenatón en su 5º año de gobierno. Las evidencias de estos primeros años sugieren que Nefertiti estaba tan involucrada en el nuevo culto religioso como su esposo y desempeñó funciones importantes como alta sacerdotisa del único dios solar, el Atén. Se han recuperado bloques de sus primeros templos en Tebas que muestran a Nefertiti actuando como sacerdotisa tanto como su esposo. Una inscripción de su año 16 de gobierno describe a Nefertiti como su gran esposa real, pero después del año 17, su última mención conocida en los registros, los eventos se vuelven difíciles de rastrear debido a la evidencia fragmentaria. En el 5º año de su reinado, Akenatón fundó una nueva ciudad a medio camino entre Tebas y Memphis, llamándola el Horizonte del Atén, Aketatón, la actual Amarna. Trasladó a su esposa, su familia y su séquito real allí y vivió en la ciudad durante 13 años antes de desaparecer. Según Anna Stevens, arqueóloga de Amarna, en su libro más reciente Amarna, al entrar en el corredor principal de la tumba real, alrededor de la mitad del corredor, a la derecha, se abre una puerta hacia una larga cadena de corredores y cámaras, todos inacabados y sin decorar. Esta es la suite que posiblemente estaba destinada a Nefertiti, aunque aparentemente nunca se usó para un entierro. Esto confirma que la tumba real que Akenatón había excavado para él y su familia nunca sirvió para nada, y que ni el rey ni la reina descansaron en ella. Ahora llegamos a la pregunta: ¿por qué fue enterrada Nefertiti en el Valle de los Reyes? Bueno, hay pruebas sólidas de que se convirtió en faraón de Egipto después de la desaparición de Akenatón, y fue oficialmente nombrada Ankeperure Nefer-Neferuaten. Desde que se la conoció como Nefer-Neferuaten como reina, parece lógico suponer que ascendió al trono después de la desaparición de su esposo. Además, hay evidencia de que empezó a alejarse del estricto programa monoteísta de su esposo y a restaurar Egipto a sus formas más tradicionales. El egiptólogo Aidan Dodson llama nuestra atención sobre un importante grafito de la tumba tebana de Pairi. Los jeroglíficos comprenden una oración al alto dios Amón, la deidad previamente proscrita por Akenatón. Dodson señala en su libro Nefertiti, reina y faraón de Egipto, que el reinado de Nefer-Neferuaten ciertamente continuó más allá de la muerte de su esposo. Según Dodson, la oración fue compuesta por Pawa, un sacerdote hueve y escriba de las ofertas divinas de Amón. También muestra que la faraona Nefertiti Nefer-Neferuaten estaba ayudando en la restauración de la ortodoxia,
la cual había contribuido a socavar irónicamente con su esposo unos años antes. Por lo tanto, es muy probable que Nefertiti deseara una tumba en el cementerio real convencional de Tebas, el Valle de los Reyes. Podría haber sido KV62 la tumba de Tutankamón cuando ella se convirtió en faraona, posiblemente cofaraona con un joven Tutankamón, quien tenía solo 8 años cuando se convirtió en faraón, y comenzó a liderar la nación de regreso a la ortodoxia. Esto resuelve la cuestión de por qué los artefactos, pinturas y la tumba de Tutankamón tienen un ambiente inusualmente femenino. La egiptóloga doctora Yasmin El-Shatzli observa que los rostros en los frascos canópicos de Tut, que se usaban para almacenar los órganos de la momia en la tumba, tienen características muy femeninas. Eaton Krauss argumenta en su libro de 2016, El desconocido Tutankamón, que muchos de los artefactos de la tumba de Tut, como toldos, vestimenta de momia, pectorales, bandas de oro, etc., originalmente pertenecieron a una reina que se llamaba Beneficiosa para su esposo, que era el título habitual de Nefertiti para Akenatón. La cámara funeraria de Tutankamón fue construida a la derecha de la entrada, en lugar de a la izquierda, lo que indicaría una reina, y el tamaño de la tumba se consideró inadecuado para un rey, según algunas interpretaciones. Sin embargo, el Valle de las Reinas se llamaba originalmente Ta-Set Neferu, que significa el lugar de la belleza en tiempos antiguos. Es apropiado que Nefertiti haya sido enterrada aquí, ya que su nombre significa la hermosa ha llegado, y comparte el jeroglífico Nefer, que significa hermoso, perfecto. Este cementerio se utilizó para mujeres reales, incluidas reinas y princesas, y nobles masculinos de alto rango a partir de la 18ª dinastía, 2 siglos antes de Tutankamón. La tumba más antigua aquí es la QV47, que pertenece a la princesa Ahmose, hija de Seqenen-Retao, gobernante de la última dinastía 17. Las tumbas en el Valle de las Reinas carecen de decoración, lo que las hace dependientes de los artefactos para identificar a sus propietarios, en contraste con las tumbas de la 18ª dinastía en el Valle de los Reyes, que tienen planes arquitectónicos intrincados y están ricamente adornadas con textos funerarios e imágenes relacionadas con los reyes y deidades. De acuerdo con su estilo rebelde, las decoraciones solo comienzan a aparecer en las tumbas de la 19ª dinastía. Esto sugiere que Nefertiti, quien falleció hacia el final de la 18ª dinastía, pudo haber sido enterrada en una tumba sin decorar. Por otro lado, podría significar que su tumba fue la primera en incorporar decoraciones, iniciando una tendencia significativa para las dinastías posteriores. Quizás el Valle de las Reinas ofrezca más descubrimientos frescos que el Valle de los Reyes. A pesar de que las pirámides siguen envueltas en misterio y desafían la comprensión, los investigadores han descubierto una riqueza de información inesperada sobre el antiguo Egipto.